Y entonces, con el humor, logra hacer de eso un absurdo, una fantochada. Fantochada, fantoche, payaso italiano. Logra hacer eso una fantochada, porque en realidad lo que está en juego ahí es justamente la posibilidad de un super yo que consuela. El super yo trata de consolar al yo con el humor, protegiéndolo del sufrimiento. No contradice por ello su origen de instancia parental. O sea que lo que nos garantiza el humor es la introducción de una versión del padre distinta. En términos freudianos, una versión del padre que puede no estar anclada a la fijación narcisística del padre, sino a una versión del padre un poco más ridícula, que lo que permite en el conflicto entre el yo y el mundo exterior, el super yo ahí pone fichas a favor del yo. Intervenir con chistes, con humor, con un poco de gracia, con algo del orden de la flojedad, en un análisis con psicóticos, con locos, intervenir con algo del orden de la relativización, sonreír mucho, hacer alguna humorada, ser lo suficientemente torpe. Esto me sale natural a mí, pero puede salir como estrategia. Ser lo suficientemente torpe como para tropezar todo el tiempo frente a un psicótico. Lo que hace es, empieza a inscribir como suplencia, no estoy hablando del padre inicial, estoy hablando de una suplencia paterna, empieza a escribir una versión del padre, del otro, una versión superyoica en términos freudianos, que lo que hace es, lo ayuda al yo a enfrentar gran parte del sufrimiento. Que el paciente llegue, psicótico, a reírse de nosotros es lo mejor que le puede pasar al análisis de ese paciente. Y que nos haga chistes. Que venga y nos diga y nos gaste porque Boca perdió. Que nos gaste. Y entonces nos reímos con eso. Y seguimos la humorada y lo gastamos porque arriba se fue a la B. Y esa humorada, eso es análisis con un psicótico. No es que eso es un extra, No es que esa charla cuando vamos entrando al consultorio por el pasillo, donde te dice, qué mal le fue a Boca ayer, dice el psicótico. Y uno dice, vos que hablás y tuviste en la B, y jajaja los dos. Esa instancia, eso es análisis con un psicótico. No es un extra, No es un antes o un después. No es una boludez. No es un menosprecio. Eso está inscribiendo una versión del otro, haciendo suplencia, inscribiendo una versión del otro, o sea, metiéndolo en un sector que lo ayuda a estabilizarse, a una versión del otro que viene del lado de la pacificación. Porque si no lo hacemos y metemos otro, el riesgo es que se vea un otro persecutorio. Tenía un paciente psicótico que estaba como muy desbordado, estaba muy loco. Venía bien, cada tanto se desestabilizaba, pero venía bastante bien. Y se sienta él en el sillón, estaba rarísimo. Y entonces me miraba así, vio la mirada de la psicosis, la mirada de la psicosis desencadenada, es una mirada dura, fuerte, que te aplasta contra la pared. Es una mirada que no vacila, que no pestañea. ¿Vio la mirada? Abre los ojos, sí, mira. Y entonces yo empiezo a ver que me mira y mira mi mano. Y entonces me doy cuenta que yo, canchero, estaba sentado así como cruzado en pierna, agarrándome de la biblioteca. En ese momento tenía mi sillón con la biblioteca atrás. Yo fui haciendo como movimientos. Agarrando así la biblioteca y mi dedo estaba tocando un libro de Freud. No puede no ver libros de Freud en la biblioteca. Esto queda un gesto corporal mío no percibido por mí, queda una actitud natural, relajada, canchera. En realidad lo estaba empujando a este paciente a una cuestión persecutoria. Entonces yo veo que me mira y veo que mira el dedo. Y entonces le pregunto, ¿qué le estaba pasando?
Y entonces se para, se pone contra la puerta, así aplastado contra la puerta. Una escena alucinada, alucinada. Una escena contra la puerta y me dice, yo me porté bien, no tenés por qué decirme, y me gritaba, no tenés por qué decirme que Freud va a decir que tengo que hacer en la vida, no tenés por qué... Y empezó a decir, no tenés por qué decirme que Freud va a decirme que tengo que hacer en la vida. O sea, lo que él estaba entendiendo, que yo le señalaba a Freud de manera persecutoria. Lo que no estaba pudiendo pasar ahí es que algo al orden del humor afloje en lugar del otro. Y entonces mi intervención que fue ahí, decirle, mira, no sé de qué me estás hablando, la verdad es que los libros los tengo de decoración, nunca los leí. Los libros tengo de decoración, nunca los leí. Frase totalmente tonta. Y luego de la frase hice una sonrisa. O sea, intenté colocar algo en orden del humor, de que son decorativos, de que yo no sé leer, de que yo no pude leerlo, de que yo no entiendo lo que está haciendo, que no tengo ni idea de lo que está pasando, que yo soy el tonto, no él. Y se sentó y empezó a decir que bueno, que en esa semana las voces estuvieron mucho más fuertes, que lo habían empezado a insultar, porque no lo venía insultando las voces. Entonces empezó como a estabilizar algo del orden de la intromisión del otro. Digo, la intervención del humor no es la boludez que decimos mientras tanto para que la decisión dure un poco más. La intervención del humor es justamente el momento donde el análisis está avanzando con la psicosis. Vamos a Lacan. En el Seminario 24, Lacan hace una cuestión, es una genialidad de Lacan. Junta sentido con sonido. El sentido es el deslizamiento de lo simbólico hacia lo imaginario, el sonido es el deslizamiento de lo simbólico hacia lo real. O sea que lo que dice Lacan es que cuando se habla hay sonido y hay sentido. Y inevitablemente. Es en tanto que una interpretación justa, extingue un síntoma. Está diciendo la interpretación que es sentido y que es sonido. O sea, la interpretación suena, pero además desliza hacia un sentido. Es en tanto que una interpretación justa extingue un síntoma que la verdad se especifica por ser poética. Lacan hizo todo un juego con la palabra poeta que escribe un neologismo, poate que ate es la ley de los griegos, del Seminario 7, que Lacan dice la ley de Antígona, y poética, o sea, es una poética que coloca algo en de la ley, es en tanto específico de esa poética, no es por el lado de la lógica articulada que hay que sentir el alcance de nuestro decir. ¿Ven lo que dice él? O sea, no es por el lado de la lógica, léase estructura, que hay que ver el alcance de nuestro sentir. La primera cosa sería extinguir la noción de bello, de la belleza. Nosotros no tenemos nada bello que decir. O sea, está hablando de las palabras. Cuando interpretamos, no hay nada bello que decir. No hay nada del orden de la belleza. Ya estoy cerrando con esto, Dice, no tenemos nada bello que decir. Digo porque es de otra resonancia que se trata. Nosotros no tenemos nada bello que decir, es de otra resonancia que se trata. A fundar sobre el chiste. Lo que tenemos para decir no es del orden de la belleza, es del orden del chiste. Sigue, un chiste no es bello, no se sostiene sino por un equívoco, o, como dice Freud, por una economía. Lo que está entendiendo Lacan es que el chiste, la estructura equívoca del chiste, trae de por sí la economía de los goces, la famosa economía del placer. Nuestra intervención no es belleza, es chiste. Sigue.
Es incluso en eso que consiste el chiste. Esto es la clase siguiente. Es incluso en eso que consiste el chiste. Servirse de una palabra para otro uso que aquel para el cual está hecha uno. O sea, para el cual está hecho. O sea, usar la palabra para otro sentido. Retorcer un poco la palabra. Y en este retorcimiento se reside su efecto operatorio. O sea, jugando con el chiste, es que hacemos operatoria la palabra, en tanto sentido y sonido. No hay nada más natural en esa misma clase que el automatismo mental. Él empieza a decir que, bueno, que había automatismos mentales. Recuerda, de Cleveland, los fenómenos elementales, automatismo mental. No hay nada más natural que el automatismo mental. Que haya voces, pregunta él, ¿de dónde vienen? Dice Lacan. Forzosamente vienen del mismo sujeto. Que haya voces que digan, él pone entre comillas, ella está limpiándose el culo, estamos estupefactos porque esta irrisión es lo irrisorio, lo que en realidad no viene por el lado del chiste, que es efecto de la palabra, sino que viene por el lado de un humor que desborda por lo real, que retorna por lo real, lo irrisorio casi avergonzante que padece el psicótico. Lo irrisorio no ocurre más a menudo. Lo que están dando a decir es que los fenómenos elementales son del orden de la irrisión, son irrisorios, no es función de chiste, es cierto cómico que viene desde lo real. El Severo 25 dice, la vida no es trágica, la vida es cómica, agrega él. Y es, sin embargo, bastante curioso que Freud no haya encontrado nada mejor que designar con el complejo de Edipo, es decir, una tragedia, a eso de lo que se trataría el asunto. No se ve por qué Freud designó aún cuando podía tomar un camino más corto, la comedia. Igual la crítica es para él mismo, porque él también habló de tragedia desde mucho tiempo. Lo que está diciendo es que la vida es cómica, que no se trata de tragedias, que se trata de entender la comedia del Edipo, no la tragedia del Edipo. La comedia del Edipo no es maté a mi padre y me acosté con mi madre. La comedia del Edipo es no pudiste encontrar una mujer mejor que una madre. Es muy cómico eso. Es muy cómico. ¿No pudiste encontrar una mujer que esté un poco mejor que una madre? No es lo mismo pensarlo como una tragedia que estructura de manera letal al sujeto que pensarlo como el despliegue de una comedia. Desde este lugar de Lacan, en tanto que la intervención es del orden de la comedia, que el chiste funciona como intervención equívoca, interpretación equívoca, que la palabra pone sonido y sentido, que esa comedia pone el RSI en juego, desde este lugar se le puede hacer frente a lo irrisorio del fenómeno de automatismo mental, a lo irrisorio de las voces. La comedia descontractura la tragedia de ese sujeto, el sufrimiento trágico de ese sujeto, como decía Unamuno, el sentimiento trágico de la existencia, el sentimiento trágico del vivir, descontractura eso y le agrega en el clima de la comedia un modo del RSI subjetivo que pueda ubicar una alternativa al goce trágico. Porque si Edipo no puede hacer otra cosa que matar al padre y cogerse a la madre, es porque justamente se le vuelve demasiado trágica la existencia. Si puede hacer comedia de eso, entonces una mujer puede ridiculizarse, un padre puede ridiculizarse suficiente como para no tener por qué matarlo y como para no tener por qué acostarse con ella.